firmado entre dos o más países, el cual asumen una serie de obligaciones. Los tratados firmados hacen que entren dentro del marco del derecho internacional. Mi nombre es Kelly Kaori Morales Reyes y yo les voy a hablar sobre el procedimiento internacional para la celebración de tratados. Este sigue varias etapas conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este proceso asegura que los acuerdos entre estados se realicen de manera ordenada y con compromisos claros y válidos entre las partes. Primero, los representantes de los estados negocian los términos. Este paso es esencial para que las partes acuerden todas las disposiciones del tratado. Después, se redacta el texto del tratado, donde se incluyen los acuerdos alcanzados. Esto garantiza claridad y precisión en los términos. Luego, el texto se adopta y autentica, lo que significa que todos los estados participantes han aceptado el documento final. Los representantes firman el tratado para demostrar su intención de cumplirlo, aunque aún no es legalmente vinculante, hasta que se ratifique. Posteriormente, cada estado ratifica el tratado a través de sus autoridades, como el Parlamento o el presidente, formalizando su compromiso. Cada estado expresa su consentimiento mediante ratificación o aprobación, dándole validez legal. Por último, el tratado entra en vigor cuando se cumplen todas las condiciones como la ratificación mínima de estados y se vuelve legalmente vinculante. ¿Quién lo diría que para la celebración de un tratado participan varias personas en el Senado? Pero bueno, para efecto del derecho mexicano les voy a comentar que en el caso de México, estos tratados desempeñan un papel crucial en la conformación y aplicación del marco legal, influyendo en una amplia área como pueden ser los derechos humanos y el derecho internacional. En México, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico, siendo estos de jerarquía, como siendo la Carta Magna, que es la Constitución, una de los principales al lado de los tratados. Pero bueno, este tema se va a ratificar en distintas áreas a continuación. Una vez que un tratado internacional es ratificado por el Senado mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación, conocido actualmente como el DOF, esto significa que los derechos y obligaciones establecidas en los tratados internacionales son vinculantes para el Estado mexicano y para todos sus ciudadanos. Pero bueno, pasamos a otro tema. Hola, mi nombre es Natalia Vanessa García Lendeche. Hoy les voy a hablar sobre las normas jurídicas que rigen la celebración de los tratados internacionales. En número 1 tenemos la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. En el número 2 tenemos la Ley sobre la celebración de tratados. En el número 3 tenemos la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. En México, los tratados internacionales se rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular por el artículo 76 y 133 de esta misma Constitución. Estos artículos establecen que los tratados deben ser aprobados por el Senado y que tienen la misma jerarquía normativa que las leyes constitucionales. Los tratados internacionales se basan en principios como la igualdad soberana de todos los miembros de las Naciones Unidas, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, la solución pacífica de controversias internacionales y la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza de las relaciones internacionales. ¿Qué es la recepción de los tratados? La recepción de los tratados en el ordenamiento jurídico interno permiten integrar normas externas que enriquecen el sistema normativo. Estas normas son aplicables de inmediato, sí, son autoaplicativas, permitiendo que los derechos de los particulares se invocan directamente ante las autoridades. Los órganos del Estado tienen la obligación de aplicarlas de manera de oficio, garantizando el respeto a compromisos internacionales. Ese proceso no solo fortalece la protección de derechos, sino que también puede generar tensiones entre normas nacionales e internacionales. La interpretación jurídica es crucial para alinear el derecho interno con estándares internacionales, promoviendo un entorno que respete y proteja los derechos humanos y fomente la confianza en el sistema jurídico. Me presento, soy Dana Michelle Flores Colorado y voy a comentarles sobre los tribunales nacionales competentes para verificar la correcta aplicación de los tratados. En primer lugar, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
el cual es considerado el órgano máximo encargado de verificar que los tratados internacionales en México se apliquen de manera correcta y conforme a nuestra Constitución política. Su principal función es asegurarse de que no haya ningún tipo de contradicción entre el acuerdo o tratado que se está firmando y lo estipulado en la Constitución política. También tenemos los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Los tribunales colegiados están compuestos por 3 magistrados que son los encargados de garantizar la aplicación de los tratados, así como de que las obligaciones y derechos sean respetadas y se puedan resolver apelaciones. Los tribunales unitarios tienen un solo magistrado y este se asegura de que las decisiones judiciales estén alineadas con el derecho interno y el derecho internacional. Hola, soy Zaira Salet García García y les hablaré sobre la jerarquía de los tratados internacionales en México. En México la Constitución es la ley suprema y los tratados internacionales están por debajo de ella, pero por encima de las leyes federales. Esto significa que los tratados son importantes para proteger derechos y mejorar nuestras leyes, siempre y cuando respeten la Constitución como establece el artículo 133.